Gracias a Dios que nos visita en la alabanza y creemos que también nos va a visitar en la exposición de su palabra. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema del Apocalipsis, un tema muy interesante que hemos estado viendo sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a estar exponiendo la cuarta parte de este ciclo de enseñanzas y vamos a ver la parte del Apocalipsis relacionada con la profecía que Dios dio sobre la iglesia de Éfeso, la profecía a la iglesia de Éfeso, en la cuarta parte del libro del Apocalipsis. Y bueno, quisiera empezar recordando que hemos estado estudiando que la palabra Apocalipsis quiere decir revelación y que la exposición de este libro no es solamente hablar de juicios, sino hablar también de mucha bendición que Dios va a traer a través de estas duras circunstancias que se van a enfrentar en los tiempos finales y de la restauración de todas las cosas en medio de esa grande crisis. Y vamos a ver algunos versículos que hablan sobre la restauración que Dios va a traer por medio del Apocalipsis. En un slide viene la comparación de, por ejemplo, en lo relativo al acceso al árbol de la vida, cómo quedó denegado y después cómo quedó restaurado en el Apocalipsis y en el Génesis. En la segunda parte del verso 24, en el Génesis 3, dice, del lado izquierdo de la pantalla, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, estaba para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios puso esa espada encendida, se revolvía por todos lados, sacó al hombre del huerto, no podía acceder más al árbol de la vida y estaba recordándole a Adán que estaba no permitido para él acceder a ese árbol de la vida. Pero después en Apocalipsis 2:7, la segunda parte del verso dice, al que venciere del lado derecho, la comparación, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en una parte de la historia humana, Dios bloquea el árbol de la vida, el acceso al hombre por causa del pecado para el árbol de la vida, y en la culminación o en la restauración de todas las cosas, que el Apocalipsis habla de eso, Dios restablece ese acceso, y si vencemos, si conquistamos, si permanecemos, Dios promete que nos va a dar el acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces lo que quedó bloqueado queda ahora totalmente abierto. La siguiente, por favor, hablando sobre el alimento que Dios da. En Génesis 3, versos 17, la segunda parte, la B y la primera del verso 18, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Es una maldición también traída sobre el hombre por causa del pecado. En Apocalipsis 2, versos 17, la segunda parte dice, al que venciere yo le daré de comer del maná escondido. Dios mismo. Ya no es ni que la tierra va a producir para que tú cocines de lo que vayas a cosechar, sino Dios mismo. De un alimento creado por Dios, Él te lo va a dar, el maná escondido. Entonces Dios, de nuevo, el alimento que ahora cuesta más trabajo conseguir, lo que es más difícil, etcétera, ahora Dios en el Apocalipsis lo restaura y dice que al que venza le va a dar de comer el maná escondido. También la cercanía de Dios que se rompió por causa del pecado es restaurado en el Apocalipsis. En Génesis 3, verso 23 dice, del lado izquierdo, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Entonces se rompe esa cercanía, cuando Dios paseaba en el huerto, cuando Adán estaba como su hijo, cuando estaban cara a cara viéndose, jugando, amándose, todo eso se rompe y Dios lo saca por causa del pecado. Y en el Apocalipsis 3, verso 12, la primera parte dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No solamente va a ser una restauración y va a estar muy cerca de Dios, sino va a ser columna, va a ser parte de algo importante que sostenga la comunión con Dios, que para eso está el templo,
al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces Dios restaura en el Apocalipsis muchas cosas, no solamente son juicios, no solamente son circunstancias, sino son una gran restauración que Dios trae en la humanidad. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender el camino para esa restauración el día de hoy. Después de dar estas verdades de manera introductoria al Apocalipsis, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él lo haga realidad en tu vida y en mi vida. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias porque nos permites estudiar este importante libro, Señor, donde tú profetizas y nos dejas ver claramente todo lo que va a pasar en el tiempo final, Señor. Gracias por las promesas de restauración y porque tú lo vas a hacer, Señor, porque si tú lo dices es porque así será, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas de tus bondades para con nosotros, Señor. Permite, Señor, que nos quede claro a todos, Señor, el camino para que estas promesas y estas bendiciones se hagan realidad en nuestras vidas, Señor, y que podamos tener sellado en nuestro corazón también la verdad de cómo hacer, Señor, que estas preciosas bendiciones sean parte de nuestra vida, y no solamente en esta vida, sino en la segunda vida, Señor, que estemos contigo y que estemos viendo con nuestros ojos, Señor, el que tú nos hagas columna del templo de tu Dios, Señor, el que nos des ese maná escondido, Señor, el que nos des acceso a tu persona y a tu presencia, Señor. Cumple eso en todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a entender lo que nos hace falta. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a estudiar el verso 11 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Están las instrucciones de Dios, del que es el alfa y omega, el primero y el último. El Señor Jesucristo le está diciendo de alguna forma a Juan que él escribiera toda esa profecía y que la enviara a las 7 iglesias, y le hace una carta a cada una de las iglesias. Y te menciona 7 iglesias que están en Asia y te da los nombres de ellas. Y es interesante que Dios dio esas 7 iglesias, por alguna razón esas 7 iglesias. En el Nuevo Testamento menciona otras iglesias que no se citaron en esta parte del Apocalipsis. Por ejemplo, estaba la iglesia en Jerusalén, estaba también la iglesia en Roma, estaba la iglesia de Antioquía, estaba la iglesia de Berea, y había otras muchas iglesias que se pudieron haber citado en esta parte del Apocalipsis, pero Dios específicamente habla de 7 iglesias. Y vamos a ver la localización de esas iglesias en un mapa, en donde viene ahí Asia Menor, que esa parte de Asia Menor es lo que hoy se conoce como Turquía. Y ves del lado izquierdo Grecia, Creta, ahí en el área del Mediterráneo también. Y ves con una flecha donde estaba el lugar de Éfeso, que es la primera parte que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver cada una de las profecías en las reuniones siguientes también. Arriba de Éfeso estaba Esmirna, y después hacia arriba de nuevo estaba Pérgamo. Y más abajo estaba Tiatira, Sardis abajo, Filadelfia y Laodicea. Esos eran las 7 iglesias de Asia Menor, lo que se le llamaba como Asia Menor, que es hoy Turquía. Y la localización de esas iglesias, ¿dónde estaban ellas? El día de hoy hay ruinas de esos lugares, o hay personas viviendo dependiendo del lugar. Y vamos a estar estudiando la primera de ellas. Vamos a ver la forma en la que Juan tuvo esa revelación. Dice versos 12 y 13 de Apocalipsis 1: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho
con un cinto de oro. Esa es la visión que él vio, a uno semejante al Hijo del Hombre, y alrededor de él había 7 candeleros de oro, y él estaba en la isla de Patmos, que es donde recibió esa visión. Vamos a imaginarnos cómo pudo haber sido la visión si vemos la siguiente imagen. Ahí ves a Juan en la isla. Está una imagen que a uno vio que venía de vestiduras blancas también, con un cinto de oro por el pecho, que está representado también en esa imagen, el Señor Jesucristo, y está rodeado de 7 candeleros de oro. Después, en los versos 19 y 20 de Apocalipsis 1, seguimos entendiendo esta revelación y dice: escribe las cosas que has visto, nos da más luz, y las que son, y las que han de ser después de estas, y el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra. Aquí viene ahora algo más, habla de 7 estrellas a su diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Te dice que son las estrellas, los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, Dios nos está hablando de la visión y nos está explicando cuál es esa visión. Te dice que la iglesia es el candelero, que el candelero es algo que servía para que por medio del aceite fuera quemado y estuviera dando luz. Entonces Dios refleja o explica que su iglesia, de una manera figurada, es comparada con un candelero, que es algo que da luz. Entonces había los candeleros en diferentes lugares, que son las 7 iglesias, los 7 candeleros que estaban representados en la visión primera alrededor del Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está en medio de la iglesia, está bendiciendo a las iglesias y está dando visión y claridad a las iglesias. Y luego dice que habla de los ángeles. Y cuando habla de este pasaje de los ángeles, no está hablando de los seres espirituales que Dios también creó, que son ángeles, que están cerca de él, que tienen una situación diferente a la humana, sino está hablando de los predicadores, porque mira, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y entonces cuando dice que hables a los ángeles, está hablando de los responsables de cada una de las iglesias que estaban en esas ciudades. Escribe a los ángeles de las iglesias. Entonces ahora vamos a ver una representación diferente, ya con más luz, sobre lo que estaba pasando, y ves al Señor Jesucristo en medio, ves a los 7 candeleros en 7 regiones diferentes, y ves las 7 iglesias de esas regiones, y ves ahí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, en medio de la imagen se ve Tiatira, después Sardis, Filadelfia y Laodicea, cada una de ellas representada por el candelero, Cristo en medio. Y ves a 7 hombres que son los ángeles de las iglesias, que no son otra cosa más que los mensajeros de las iglesias, los predicadores, las personas que estaban representando, pastoreando, dirigiendo a esas iglesias, y en la Biblia le llama los ángeles, o sea, los mensajeros. Ahora, aquí hay un debate teológico, y te voy a decir cuál es el debate teológico. ¿Quiénes son las 7 iglesias? ¿Quiénes son las 7 iglesias? Una posible interpretación o una rama del debate es, bueno, las 7 iglesias son las que se mencionan, Éfeso, Laodicea, Esmirna, Tiatira, etcétera, que son las que estaban en ese tiempo, a las cuales les llegó su carta y Dios les habló por medio de su carta. Iglesias físicas en esos lugares. Segunda interpretación. Esa segunda interpretación dice que las iglesias representan la iglesia mundial en diferentes puntos de la historia, diferentes etapas de la historia de la iglesia, y el debate es cuál de las dos es la correcta. Yo me inclino a pensar que las dos son correctas, y por eso Dios escogió dentro de las muchas iglesias que pudo haber escogido, porque había muchas disponibles, cuando hablábamos de Jerusalén, de Berea, etcétera, de Antioquía, de los muchos lugares de Roma y muchos lugares en los cuales se había extendido el evangelio. Dios escogió 7 iglesias que tenían un reflejo ante su necesidad específica local, y que también reflejaban, porque finalmente el libro está escrito para el que lee y guarda y oye las cosas que en él están escritas, y para manifestar las cosas que habían de suceder, y tienen un reflejo o un espejo sobre la iglesia en diferentes puntos de la historia. De tal manera que cuando nosotros estamos estudiando la iglesia de Éfeso, no es solamente lo que Dios le hizo
entender a esa iglesia en particular, sino que Dios tiene cosas importantes para nosotros a través de ese mensaje que le dejó a la iglesia de Éfeso, aunque no seamos la iglesia de Éfeso. Somos una iglesia muy lejana a la iglesia de Éfeso, pero Dios lo dejó como un ejemplo y como un testimonio para nosotros y tiene palabras para nosotros, aunque no seamos específicamente, no estemos ubicados en ese lugar de Éfeso, pero somos una iglesia en una parte de la historia y Dios viene y nos habla y nos dice, hey, ten cuidado, porque mira lo que le dije a la iglesia de Éfeso. Y vamos a empezar a entender el mensaje de la iglesia de Éfeso. Primero vamos a entender qué se refiere o qué significa el nombre de Éfeso. El nombre de Éfeso significa deseada o primer amor, y eso es muy interesante, porque cuando tú te fijas en el nombre del lugar de Éfeso, es exactamente eso de deseada o primer amor, lo que Dios pone como punto principal en su mensaje a la iglesia de Éfeso. Y describe el primer siglo de la historia de la iglesia. Entonces, en un sentido era para la iglesia de Éfeso, pero también se refiere al primer siglo de la historia de la iglesia, la cual se caracterizó por un profundo amor y un ardiente celo por Cristo y por una inflexible oposición a falsos maestros y a doctrinas erradas, y se refiere entonces a la iglesia del siglo I. Vamos a ver primeramente la historia o el punto de vista de Éfeso como un lugar histórico, y lo voy a leer y me pueden ir siguiendo en la pantalla. Dice: el origen de la ciudad. Como ciudad, probablemente Éfeso se fundó en el siglo XII a.C., cuando los colonizadores griegos se mezclaron con los indígenas de la región. Funcionaba allí un banco, quizá el primero en el mundo, y el sacerdote principal supervisaba las operaciones y la gente llevaba allí grandes cantidades de dinero. Muy pronto obtuvo la fama como Banco de Asia. La ciudad también era famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que tenía. Se vendían pequeños documentos que aseguraban que podían resguardar de peligros a sus poseedores. También era famosa por su excelente acceso al mar, que la convirtió en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano. Compartió con Alejandría y Antioquía la supremacía en el Mediterráneo oriental y llegó a ser el más importante puerto gracias a su posición geográfica y a la actividad industrial. Se permitía la libertad sexual en su culto, y en Éfeso estaba la estatua de Diana, que se decía había venido de lo alto, o también le llamaban Artemisa. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes y sacerdotisas, y la prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. Entonces, en el mismo templo se ejercía la prostitución. Y con respecto a este escrito, quisiera desglosar 4 puntos importantes. Primero, era un lugar donde había una prosperidad económica y cultural que lo hizo ser magnífico, lo hizo ser muy rico. Decía el escrito que algunos interpretan que el primer banco del mundo estuvo allí, y en el templo que venía en la imagen, en la primera imagen de la presentación, y que lo vamos a ver a continuación, en el templo de Artemisa, que era famoso, ahí mismo el sacerdote tenía el banco, y es algo que no se da en nuestra época, pero en ese templo estaba el lugar de adoración a su ídolo, que era Artemisa o Diana, y ahí también había, por medio de la intervención del sacerdote, lo que se le conocía como el Banco de Asia. Entonces había el dinero mezclado con la religión, y ese templo de Artemisa era magnífico. Estamos viendo una imagen de cómo pudo haber sido, según las descripciones y las ruinas que hay de él. Si tú estudias las 7 maravillas del mundo antiguo, una de esas 7 maravillas era el templo de Artemisa. Estaba la gran pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, y la séptima era el templo de Artemisa. Si vuelven a poner la imagen, por favor. Ese templo tenía 120 columnas, tenían 20 metros de alto las columnas, 1,75 centímetros de diámetro, y tenían un jardín en la parte inicial, y después tenían el lugar de adoración en la parte central también, y adoraban a Artemisa o a Diana, que era un lugar en donde se le hacía adoración, y tenían pues mucha religiosidad y mucha idolatría hacia esa diosa pagana. Vamos a ver algunas referencias
adicionales sobre lo que pasaba en aquel lugar. Y para ello vamos a ver una imagen de esa Artemisa o Diana, que era el ídolo que estaba en el centro de ese templo y que se le representa de diferentes formas. Aquí en esta representación la ves con muchos glándulas o pechos en la parte central del cuerpo. Es una de las representaciones. En otras ocasiones se le representa con un arco. Y bueno, esos múltiples pechos que tiene es porque era considerada también como alguien que daba la vida y que de ella venía la vida. Era la diosa hija de Zeus, hermana de Apolo, y era representada como una doncella cazadora también. Y te podía enviar juicios o plagas a mujeres y animales, y había respeto con ella con respecto a la vida que podías obtener de ella si la honrabas. Había hablando sobre la ciudad, para imaginarnos cómo era en aquel entonces la ciudad, había una vía que le llamaban la vía sacra, que tenía un camino así empedrado, que el día de hoy ves puras ruinas, pero que en su época fue majestuosa. Y al fondo de esa vía sacra estaba el templo de Artemisa. Entonces tú ibas caminando por ese piso de mármol y ibas viendo ahí estatuas a la derecha y a la izquierda, y al fondo llegabas al templo y era como algo muy espectacular, y por eso le llamaban que era una de las maravillas del mundo antiguo. También había otra vía que era la vía de los curetes, en la cual tú podías, si eras una persona notable, si tenías dinero, si te interesaba exaltar tu nombre, no nada más el nombre de algún dios pagano, sino tu nombre, tú podías poner tu estatua ahí, pagar porque te hicieran tu estatua y después pagar como una renta para que mantuvieran tu estatua. Entonces del lado derecho está la vía de los curetes, como era originalmente. Del lado izquierdo ves ahí a los turistas y a gente que la está visitando también, que se refiere a la misma vía. Entonces tú pagabas tu renta y ahí podías como promover tu exaltación. Era un lugar en donde promovían su exaltación personal y también la exaltación de los dioses. Y al fondo de esa vía de los curetes llegabas a un gran teatro, que es la siguiente imagen, que es el Gran Teatro de Éfeso. Y era un teatro donde podía contener a 20,000 personas y se hacían actividades culturales, de difusión cultural y, por ejemplo, de expresión oral, de oratoria, etc. Fue diseñado, como no había un sonido como lo podemos disfrutar al día de hoy, con el avance de la electrónica y demás, fue diseñado para que tuviera muy buena recepción y para que pudieras, muy buena acústica, y para que pudiera escucharse en cada uno de los puntos. Si vemos la siguiente imagen, se ve más claro el teatro, donde podías sentarte ahí, podías ver una obra de teatro, o podías ver también algún debate filosófico, también se prestaba para eso, para eventos religiosos, además de para peleas de gladiadores y de animales. Y bueno, es interesante ese lugar, porque en ese lugar estuvo Pablo y hermanos y personas predicando hace tiempo también, y hubo un evento muy singular que vamos a leer en las Escrituras y ocurrió en ese lugar, para que tú puedas tener la imagen. También en esa ciudad, que era rica, que había su puerto, que había dinero, que había cultura, había una biblioteca que la vamos a ver en la siguiente imagen. El día de hoy todavía están las ruinas de esa biblioteca. Del lado izquierdo la ves de día, del lado derecho la ves alumbrada con luz indirecta y con gente que está ahí celebrando una actividad cultural en nuestros días. Y a pesar de tantos años que han pasado, siguen las ruinas de esa biblioteca. Los escritos que la describen dicen que el edificio era extremadamente bello. Tenía 9 escalones de mármol y estaba flanqueada por 2 estatuas. La sala de lectura tenía 16 metros de altura y el techo estaba hecho de madera y tenía mármoles de varios colores en el resto del recinto. Tenía doble muro que te ayudaba a que fuera muy fresco, y como era muy alto, era agradable estar ahí. El doble muro le ayudaba a que tuviera un mejor manejo térmico, y entonces tú podías llegar y estaba fresco y podías leer y ver la suntuosidad de la biblioteca. Y era algo que se promovía mucho en Éfeso, la cultura, el conocimiento, el abrirte al mundo. Como era un lugar, era un puerto, y venían de todos lugares comerciantes y veían el templo magnífico de Artemisa o de Diana, y podían ir al teatro y podían estar en la biblioteca también. Era un lugar diferente. Por ejemplo, en lo relativo a los baños o letrinas, si vemos la siguiente imagen, esto también era totalmente moderno. A lo mejor vas a decir,
que en nuestra época es muy común que pueda haber tecnología en cuanto a los baños, pero abajo de estos baños había un río y tú ves esos huecos que es donde la gente hacía sus necesidades y entonces caían directamente en el río y no era algo que transmitiera malos olores y demás, y era moderno para su época. También en ese lugar estaba la casa que históricamente le atribuyen a que fue la casa de la Virgen María. Bueno, sabemos que después tuvo otros hijos y que no fue siempre virgen, pero bueno, como le llaman a ellos, es la casa de la Virgen María. Le dicen que que ahí fue su casa y que ahí está una estatua de ella, y se dice históricamente que ahí vivió con Juan, que tú recordarás que Cristo cuando estaba muriendo le encarga a su madre a Juan y él la recibió, Juan, en su casa como si fuera suya también. Madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre, como diciendo, quiéranse y respétense y ámense el uno al otro como si fueran madre e hijo. Y bueno, se la encarga Juan y bueno, dicen que históricamente esa era la casa de María también. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre cómo se fundó en esta ciudad, hablando primero de cómo era la ciudad desde la perspectiva histórica. Ya vimos algunas fotos. Vamos a ver qué dice la Biblia de la fundación de la iglesia. Hechos 19, versos 1 al 7. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Así empezó la iglesia en Éfeso. Juan el Bautista predicó con poder, predicó un mensaje sincero, franco, directo, y hablaba sobre el pecado como nadie, y venía a enderezar todo, a humillar a los soberbios, a confrontar a los que no querían cambiar y a enderezar, como él mismo estaba profetizado, como un profeta con mucho poder, y predicó ese mensaje que era necesario e importante previo a la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y de sus discípulos siguieron predicando ese mensaje de arrepentimiento franco, sincero, y llegaron hasta ese lugar de Éfeso. Y ahí estaban en lo que ellos entendían doctrinalmente, el arrepentimiento. Tienes que dejar tus pecados, tienes que dejar tus maldades, tienes que soltar el pecado, que eso quiere decir el arrepentimiento. 12 discípulos. Y un día después de Cristo, que él ya había padecido, había muerto, había enviado a los apóstoles, etcétera, y estaban propagando el evangelio. Primero habían llegado los discípulos de Juan que los mismos apóstoles. Y entonces llega Pablo y ve a esos 12 discípulos de Juan y les dice y les completa la revelación, les explica de la gracia de Cristo, ora por ellos, los bautiza, ora por ellos, cae la gloria, profetizan, y esos 12 hombres iniciaron la iglesia de Dios junto con Pablo en Éfeso. Y vamos a ver más a detalle la historia, versos 8 al 10 de Hechos 19. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y aquí te dice cómo fue la fundación de esa iglesia. Es interesante estudiarlo. Había denuedo, había fervor, había gracia. Ya te hablé de que empezó con los 12 discípulos de Juan, a quienes se les completó la revelación de la gracia. Y después Pablo predicó 3 meses, después de esos 12, en la sinagoga de los judíos. Por 3 meses estuvo en la sinagoga, debatiendo con los judíos, predicándoles la verdad, hablándoles de Jesucristo, mostrando que Cristo era el Mesías. Y ellos no quisieron algunos, otros sí quisieron, y empezaron a blasfemar el camino. Y entonces Pablo dice: bueno, ya les prediqué, ya les hablé.
había un convertido ahí que se llamaba Tirano y se fue con él, con Tirano, a continuar predicando la palabra de Dios. Y estuvo con Tirano 2 años. Y después de eso vino un avivamiento. 12 discípulos, la sinagoga después, 2 años en casa de Tirano y había ya una iglesia ahí y todos en Asia habían oído la palabra de Dios. Y vino un avivamiento precioso en Éfeso, o sea, una revelación gloriosa y poderosa y donde Dios empieza a hacer maravillas independientemente de cualquier capacidad humana y gente predicando. Dios derrama de su espíritu, que es quien realmente hace la obra, porque uno podrá hablar, pero la verdad si Dios no te ayuda, no eres nada, y el único que bendice y que ayuda es Dios. Pero cuando viene un avivamiento, se refiere a un derramamiento poderoso del Espíritu lleno de gloria. Y así le pasó a Éfeso. En los versos 11 al 20 dice, de Hechos 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, a veces era tanta la gente que se estaba atendiendo que ya no llevaban al enfermo a Pablo, sino le llevaban el pañuelo, llevaban alguna ropa, el suéter, la cobija, lo que fuera, y le decían a él que orara y a distancia Dios derramaba de su espíritu. No tenía Pablo que ir a cada casa, sino Dios derramaba de su espíritu y caía la gloria por todos lados. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre el cual tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así a los judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos. Fíjate qué interesante, porque estábamos estudiando que había mucha idolatría, había muchos brujos, había muchos hechiceros. Y entonces trataron de tomar esa nueva verdad, ese evangelio poderoso que estaba predicando Pablo, como si fuera un acto de hechicería. Y pues Pablo habla de Jesús, Pablo dice de Jesús, y Pablo ora en el nombre de Jesús, y Pablo cuando dice eso la gente empieza a sanar. Entonces ellos dijeron, los conjuro por Jesús, el que predica Pablo, hablando con un endemoniado, y entonces el demonio de repente le empieza a hablar y le dice, pues yo conozco a Jesús, obviamente, y conozco a Pablo, pero a ti no conozco nada, y se la avienta a esas personas y empieza a humillarlos, los deja desnudos, y toda la gente se queda sorprendida como diciendo, no es una cuestión de conjuro, es una cuestión de que Pablo dice las palabras, pero tiene algo en su vida que no tienen ellos. No es de conjurar y decir, es de tener una vida diferente. Esa palabra poderosa que Pablo habla, sirve en él porque la vive y la habla. Y aquellos hablaron nada más sin vivirlo, y entonces el demonio los terminó dominando a ellos y fue notorio para todos ellos también. Y dice más adelante la historia, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Acuérdate de Judas, que locamente fue y vendió a Jesús por 30 miserables piezas. Qué avaro y qué tontería hizo ese hombre. Pues estos aquí convertidos a algo que realmente no valía nada, que eran los libros de magia, se fueron y dijeron, no, esto no sirve, el poder está en Dios, no en esta hechicería. Hicieron una fogatota y todos sus libros, que valían 50,000 piezas de plata cuando hicieron la cuenta, los quemaron todos, como diciendo, delante de todos queremos decir que no hay nada más que el Dios del cielo. Hicieron una fogata y adoraron a Dios, y prevalecía con poder la palabra del Señor. De tal manera que los cielos estaban abiertos para la ciudad de Éfeso.
había enfermedades sanadas, había demonios que estaban expulsados, había personas glorificando a Dios. Cristo hacía maravillas y era glorificado por medio del Espíritu que estaba derramado y que hacía maravillas y sanidades y cosas gloriosísimas. Dios respaldaba a Pablo, Dios respaldaba a los hermanos profetizaban y con poder la iglesia se extendía. Pero siempre que hay poder, siempre que hay bendición, siempre que te levantas a hacer algo para Dios, también hay oposición. Y es una regla. Levántate para hacer algo por Dios, va a haber oposición, de una forma o de otra forma, pero siempre va a haber oposición. Vamos a ver la oposición que ellos enfrentaron. Versos 23 al 41 de Hechos 19. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se llenaron de ira y gritaron, grande es los Efesios. Y la ciudad se llenó, de confusión y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concedan y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. De hecho, es interesante que en alguna ocasión ellos hicieron una matanza precisamente en el templo, y a pesar de que la gente estaba en el templo, no tuvieron misericordia y terminaron matando a muchos de ellos. Y los romanos sabían eso. Cuando los de Éfeso se unían y tenían fervor por su idolatría, eran peligrosos. Y entonces, estando juntos y gritando, grande es Diana de los Efesios, y teniendo allá a los hermanos en el teatro que vimos en las fotos, por 2 horas, imagínate que tú quisieras apaciguar a la multitud y trataras de hablarle a ella, y por 2 horas estuvieran gritando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Imagínate el corazón de ellos. Pablo quería ir allá y le decían, no, tú te quedas acá, porque vas a ir allá y te van a matar. Y no lo dejaron sus amigos y los que le daban aviso, no, tú no vas allá. Y entonces un hermano trata de hablar y se ponen a gritar como locos. Yo me imagino a los hermanos orando en sus adentros, diciendo, bueno, Dios, si me van a matar, pues recibe mi vida, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Yo soy tuyo y Dios oyó su oración. Y de repente un hombre con prudencia empieza a decirle, a ver, espérense,
les habla a ellos, les dice, bueno, pues si hay algún problema se pueden demandar, hay jueces, hay esto. Puede ser que los romanos entiendan que esto es una sublevación y van a venir con el ejército contra nuestra. Mejor váyase cada quien a su casa y no demos lugar a nada. Y les habla con prudencia. Y tú ves el fervor que había por ellos, disfrazado de religiosidad también. Pero algo fue lo que motivó todo esto, y es el decir, están convirtiendo a gente. Esas personas ya no están comprando la plata que antes hacía ese hombre artífice Demetrio, y porque vamos a perder la plata y el dinero y el negocio, vamos a motivar a la gente para que entonces presionen, y a ese Pablo que anda convirtiendo a todos en contra de la idolatría, le pongan presión porque pues finalmente no se nos vaya a caer el negocio. Entonces estaba muy ligada la religión o la fe pagana con el dinero, y por eso tenían hasta el banco en el mismo templo. El día de hoy sigue así. Mucha gente dice que busque una religión u otra, pero en realidad lo que quieren es el dinero de la gente y le están pidiendo ofrendas para todo y están queriendo exprimir a la gente y viven como millonarios precisamente de las ofrendas y los diezmos, y no lo hacen para hacer misericordia, para ayudar a otros o para extender el reino, sino más bien para apacentarse a sí mismos. Y hay un mismo corazón en muchas religiones paganas en nuestros días, tristemente, de lo que había antes. Pero la iglesia tenía un corazón para orar, tenía un perseverar. Pablo era un león y no le importaba que estuviera todo el estadio gimiendo. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana. Él quería ir a dar testimonio, quería darse por Cristo. Y hasta lo frenaban, le decían, no, tú no sales de aquí porque va a ser una imprudencia que vayas allá, y lo trataban de frenar. Pero era un hombre que quería consumirse por Dios. La iglesia quería consumirse por Dios. La iglesia no era intimidada. La iglesia decía, yo he decidido dar mi vida por Cristo. Yo he decidido padecer por Él. Yo he decidido ser de Él. Y no me importa si aquí está una de las maravillas del mundo antiguo y si mucha gente viene al templo de este lugar. Yo soy de Cristo, yo voy a glorificar a Cristo y Cristo es lo único en mi vida. Y vamos a ver el mensaje a esta iglesia que con poder había recibido una visitación de Dios, que había mandado uno de los apóstoles que más gloria tuvo para extender el reino, que fue el apóstol Pablo. Dios lo mandó por bien de ellos. Vamos a ver lo que Dios les habla en el Apocalipsis. Apocalipsis 2, versos 1 al 4 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios conocía muchas cosas de ellos. Yo sé que tú has tenido mucho trabajo. Yo sé que has sido muy paciente. Yo sé que has tenido discernimiento espiritual. Tal discernimiento espiritual tenía la iglesia que no solamente veían si alguien era salvo o no era salvo, sino veían si alguien era apóstol o no era apóstol. No, tú no eres apóstol. Tenían un discernimiento alto. Eran personas que habían utilizado los dones espirituales de una manera suficiente para madurar y podrían saber si alguien era apóstol o no lo era. Y Dios los había usado con poder, y ya leímos la historia. Pero Dios no busca las obras. Dios busca primero el amor. Dios busca que estemos con Él. No busca que estemos afanados en una obra o en otra o en otra o en otra. Dios busca que estemos cerca de Él. Porque Él decía, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Si no estás cerca de mí, tú te pierdes. Nosotros somos como una ramita de una vid, que si tú cortas esa rama y tú la separas de la vid, te secas y te mueres. Y no tienes vida por ti mismo, la vida está en Cristo. Y esa vida se da cuando estás amándolo a Él. Por eso, cuando la iglesia dejó de amar con el primer amor a Dios, Dios le hace un reclamo y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dijo, tengo contra ti que no me amas, porque sí le amaba, porque sí tenía grandes obras,
porque tenía arduo trabajo y paciencia, porque había probado a los que se decían apóstoles y no lo eran, porque había hecho muchas obras y muchas cosas y había hallado a falsos hombres como mentirosos y había tenido paciencia y no había desmayado. Tenía amor, pero no tenía el primer amor. Ya no amaba como alguna vez había amado. Ya no era Dios lo primero. Y Dios les había enseñado que por medio de ese amor es la única forma en la que uno puede crecer espiritualmente, en la forma en la que puede estar estable. Y Dios les había hablado mucho del amor. Vamos a ver lo que Dios le habló a la iglesia de Éfeso del amor. Efesios 2, versos 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es rico en misericordia. Acuérdate cómo tú estabas de pagano. Acuérdate cómo tú estabas formado ahí en el templo de Artemisa para ir a fornicar con una de las sacerdotisas. Acuérdate cómo tú estabas en tus maldades. Acuérdate cuando estabas en tus orgías, en tus pecados. Pero como Dios, que es rico en misericordia, no que tú la merecieras, sino que Dios es rico en misericordia, te amó. Y estabas muerto en tus pecados, sin esperanza, muerto en tus amarguras, muerto en tus maldades, muerto en tus lujurias, muerto en tus borracheras, muerto en tus pecados. Y Dios vino y te hizo saber el mensaje de Cristo y te llevó a un amor más excelente y te dio vida juntamente con Cristo. Tú te juntaste a Cristo, tú amaste a Cristo, tú dependiste de Cristo y recibiste vida juntamente con Cristo. La vida no viene de ti, la vida viene a que tú te juntes a Cristo, y así es como viene la vida. Verso 8 del capítulo 4 de Efesios. ¿Qué hizo Cristo? Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, después de que Él murió en la cruz y fue ascendido al cielo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Porque Cristo en la cruz venció la cautividad. Porque Cristo en la cruz venció el pecado. Porque Cristo en la cruz mató la esclavitud de los hombres. Porque Cristo en la cruz da una nueva esperanza a los hombres y te saca de la esclavitud. Ya no tiene poder el pecado cuando realmente te acercas a Cristo. Cuando realmente te humillas con Cristo, cuando realmente eres uno con Cristo, el pecado pierde el poder. Cristo libera, Cristo te ayuda, Cristo es la puerta que te mete a un nuevo reino, Cristo es el camino, cruzas la puerta, te enseña un camino y ya no tiene más poder el pecado. De tal manera que subió a lo alto para llevar cautiva la cautividad, mi cautividad. De tal manera que los pecados que yo practicaba antes ya no tienen poder sobre mí. Y también tu cautividad, Cristo la llevó cautiva. Y hay una esperanza para ti. Cristo pagó el precio por ti. Cristo puede hacer que tú sueltes tus pecados y que tú seas libre de esa cautividad. Y en vez de esa cautividad y esos chismes y esos enojos y esa ingratitud y ese, ay, otra vez voy a quejarme de fulana, ay, mi esposo esto, mi esposa esta, y nada más estar viendo qué hace bien y qué hace mal el otro. Cristo quita esa mente maliciosa, ese corazón amargado, ese corazón ingrato, y lo cambia y te da dones. Llevó cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Aún más, Pablo exhorta para que conozcamos ese maravilloso amor. Versos 18 al 19 de Efesios 3. Dice: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, yo quiero que tú conozcas el tamaño de Dios. Si tú supieras qué tan ancho es, si tú supieras qué tan alto es, si tú supieras qué tan profundo es, cuál es la altura, cuál es la dimensión, cuál es el tamaño del amor de Dios, tú fueras lleno de su plenitud.
Pero cuando tú estás todo escaso, cuando te falta, cuando estás viendo, ay, es que mi marido no sé qué, ay, es que mis hijos no sé qué, ay, es que mi maestra no sé qué, ay, es que me falta esto, me falta lo otro, la crisis está muy dura, mi trabajo, me falta acá, no tengo dinero, no tengo y estás viviéndote en quejas todo el tiempo y te falta la plenitud de Dios, es porque tú no has conocido el amor de Dios o has perdido de vista el amor de Dios y crees que es un amor pequeño y no te pegas a Cristo, crees que no es grande. No estás viendo su altura, no estás viendo su magnífico amor, no estás viendo qué tan ancho es, qué tan grande es, sino que te parece poca cosa. Y como te parece poca cosa, estás lleno de quejas todo el tiempo. Pero yo quiero que seas lleno de la plenitud de Dios. ¿Y cómo vas a ser lleno de la plenitud de Dios? Mira el amor de Dios, grande, alto, ancho, que excede a todo conocimiento. Aún el último versículo de Efesios, cuando les escribió esa carta, les habla del amor. Dios sabía que podían dejar ese amor. Y les habla de amor, Efesios 6:24. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Para quién es la gracia? Para todo aquel que ama a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dios quiere que tú tengas la gracia, pero Dios quiere que no alteres tu amor. No sirve de nada que tú le ames un día. No sirve de nada que tú le ames hoy y no mañana, y que le ames un poquito y después menos y que después más, y que estés lleno de subidas y bajadas. Dios quiere que le ames con amor inalterable. Te amo, Señor, hoy, mañana, en 10 años, en 20 años, en 50 años. Siempre mi corazón va a ser para amarte a ti, con amor inalterable. Y la iglesia de Éfeso olvidó esa palabra de Pablo. La iglesia de Éfeso ya no amaba a Cristo con amor inalterable. Ya tenía trabajos, ya tenía obras, tenía mucha paciencia, tenía discernimiento, pero no tenía el primer amor. Tenía amor, pero no el primer amor. Ya le costaba trabajo, era arduo trabajo y paciencia. Es arduo trabajo y paciencia. Tengo que ser paciente por amor al nombre de Dios. Es arduo trabajo, es difícil, es cansado, es arduo, me cuesta trabajo, es pesado. ¿Pesado? ¿Qué carga estás llevando tú? ¿Qué no dijo Jesús? ¿Mi carga es ligera? ¿Mi yugo es fácil? ¿Qué no dijo Jesús? Que los que esperan en Él van a tener nuevas fuerzas y van a remontar como águila. ¿Qué carga llevas tú? ¿Una carga religiosa? ¿Una carga del hombre? ¿O la carga de Cristo? Porque cuando es arduo trabajo y paciencia, no es el amor de Cristo el que está en tu corazón. Porque no hay amor inalterable en ti. Ya se alteró, ya bajó de nivel, ya es otro tipo de amor. No es el amor que Él merece, no es el amor que Él tuvo por ti. Yendo en la cruz, azote por azote, pudo haber volteado y desaparecido a todos. El Padre pudo haber volteado y destrozado a todos. Pero ¿qué amor tuvo por ti? ¿Qué amor? ¿Tú qué amor tienes por Él? ¿Ya bajó tu amor por Él? ¿Ya te cuesta trabajo? ¿Ya es arduo? ¿Ya es difícil? ¿Ya no hay amor? ¿Ya todo es dificultad? Dios le da un mensaje a esa iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No, Dios no va a estar hincado con las personas ahí. Ay, a ver cuándo, a ver no sé cuándo. No. Dios habla claro. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Es responsabilidad tuya recordar de dónde has caído. Te pusiste a ver al hombre, te pusiste a ver a fulano, a sutano, me dejaste de ver a mí. ¿Qué hiciste? ¿Te pusiste a jugar a la religión? ¿Te pusiste a ver un grupo? ¿Te pusiste, no sé? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios advierte que va a quitar la luz de ti y la bendición de ti. Y una iglesia que está a oscuras no es iglesia. Y Cristo no está al lado de una iglesia que está oscura, así que no está compartiendo su verdad y que no está amando y que no tiene luz propia y no tiene fuego y no tiene nada para Dios. No está Dios ahí. Por tanto, ¿qué debes hacer? Arrepentirte. Acuérdate de dónde has caído. ¿De dónde has caído? ¿Temor al hombre? ¿Miedo al hombre? ¿O miedo a una mujer? ¿Miedo a un joven? ¿Miedo a un anciano o anciana? ¿Miedo a quién? ¿No es tu consagración para Cristo? ¿No debe ser tu corazón para Dios?
No debemos tú y yo vivir para Él y qué importa un comino lo que diga el hombre, somos de Cristo y ya. Cristo en la iglesia es lo que necesitamos. Cristo viene en la iglesia cuando estamos ardiendo de amor por Él. Cristo no merece oraciones sin fervor. Cristo no merece alabanzas si no está todo el corazón puesto ahí. No merece. Cristo merece solamente el primer amor, el único amor, el servicio con todo. No hay otro servicio. No hay dos estándares, hay un estándar. No hay un amor y un primer amor. Hay un amor fuerte, primer amor y punto. Y es el que Él merece porque Él dio todo por nosotros. Arrepiéntete. Recuerda de dónde te has caído. Algunos han sido necios y tienen años y no les gusta recordar. No dice ve con terapia para que te digan los demás, los hombres, de dónde has caído. Eso es no confiar en Dios y no buscar al Espíritu Santo de Dios, sino estar esperando de Dios y ser diligente en hacer tu trabajo, es ser recargado y buscar que otro haga tu trabajo. Pero a cada quien Dios le dice, recuérdate de dónde has caído. Y a cada quien Dios le dice, arrepiéntate. Suelta el temor al hombre, suelta la religiosidad, suelta la amargura y el andar juzgando a los demás y siendo muy dura con los demás. Júzgate tú, a ti mismo, a ti misma. ¿Tienes el amor de Cristo por completo en tu corazón o no? ¿Tienes celo por Dios, celo por su amor? ¿Ardes por Él? Pues no lo tienes, punto. ¿Lo tienes o no lo tienes ya? ¿No lo tienes? Estudia qué te falta y de dónde y arrepiéntete. Versos 6 y 7 del mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y apréndete esta, Dios aborrece las obras de los nicolaitas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como diciendo, no solamente es para Éfeso, es para todas las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de nuestro Dios. ¿Qué son las obras de los nicolaitas? Que Dios reconoce eso que tenía la iglesia de Éfeso. Hay una corriente que es una corriente gnóstica, que es una sociedad secreta, o así inició como una sociedad secreta, donde por el conocimiento tú llegabas a Dios, no por el amor o el arrepentimiento o la fe, sino por el conocimiento de rollos sectarios que tenían ellos, que te iban enseñando y a través de ese conocimiento tú podías llegar a Dios. Y decían que el alma ya la salvó Dios, y que una cosa es el alma y otra cosa es la carne, y que Dios salva el alma. Y hay un dualismo, se le llama, que es cuando Dios ve a Jesús en ti y no te condena por ningún pecado que tú hagas. Son tonterías que enseñaban ellos. Por lo tanto, tú puedes pecar sin sufrir las consecuencias eternas. Y Dios no ve lo que hace tu carne, sino tu alma que ya salvó. Y entonces si tu carne está emborrachándose, si tu carne está fornicando, si tu carne está adulterando, si tu carne está pecando, si tu carne está haciendo maldad y media, Dios no ve la carne, Dios ve a Cristo que murió por ti y ve tu alma y va a salvar tu alma, no tu carne que es pecaminosa. Y entonces tú puedes hacer cuanta maldad se te ocurra. Y los de la iglesia de Éfeso aborrecían esa doctrina. El día de hoy hay corrientes similares. No, pues, yo ya acepté a Cristo, hermano. Yo acepté a Cristo. Yo una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Yo ya le dije, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y ya. Y no importa que esté en adulterio, no importa que esté en mentiras, no importa que esté en maldades. Yo ya acepté a Cristo. Dios el Padre no ve mi pecado, sino ve a Cristo que murió en la cruz. Y ponen en un mal uso asqueroso de la gracia. No como algo que te permite salir del pecado y llegar a Dios, sino como una excusa para seguir en el pecado. Se dan una licencia para estar en el pecado, una licencia para pecar, en sus excusas teológicas sucias, y usan la gracia de Cristo como lavadero. ¿Tú aborreces esa doctrina? ¿O todavía estás pensando, ay, ¿será que es aquí o no? ¿Y será que ya acepté a Cristo? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? Hay quien cree que esos nicolaitas salieron de Nicolás, que es uno de los 7 diáconos que se mencionan en el libro de los Hechos. Él era el único de los 7 que venía de Antioquía, prosélito de Antioquía, dice la Biblia. Y él fue uno de los 7 diáconos. Y Antioquía también estaba en Turquía, cerca de Éfeso, comparado con Jerusalén, que estaba más lejano. Y dicen que ese hombre apostató y cambió las doctrinas de Cristo, metiendo ideas gnósticas y justificando el pecado de la forma en la que te acabo de explicar. Es una teoría teológica. Nadie quizás tiene la referencia total, pero el autor más temprano que habla de esto es Irineo, y vamos a ver unas imágenes sobre esta explicación.
sobre la referencia de los nicolaitas de Irineo. Es un autor extrabíblico y en el 185 después de Cristo hace referencia a esto. Dice o escribió el Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe, hablando de la divinidad de Cristo, y procura por la proclamación del Evangelio eliminar el error que Cerinto ha diseminado entre los hombres, y mucho antes los llamados nicolaitas, que son una rama del falsamente llamado conocimiento para confundirlos y persuadirlos de que hay solo un Dios que hizo todas las cosas por su palabra. Más adelante, los nicolaitas del siglo II después de Cristo aparentemente continuaron y extendieron los conceptos de los heredados adherentes del siglo I, a aferrarse a la libertad de la carne, enseñar las obras hechas en la carne que no tienen efecto sobre la salud del alma y en consecuencia no hay ninguna relación con la salvación. Tú puedes hacer en la carne lo que tú quieras y finalmente vas a seguir siendo salvo. La última imagen dice, pero Irineo, seguido por Hipólito y otros, presentaron la teoría de que esta secta se originó en la enseñanza de Nicolás, uno de los 7 primeros diáconos ordenados por los apóstoles, un prosélito de Antioquía. Es una teoría basada en los escritos de hombres antiguos sobre dónde vienen los nicolaitas, un hombre que se apartó de Dios y que empezó a meter el conocimiento gnóstico en la iglesia para justificar el pecado. Dios alabó a la iglesia de Éfeso y le dice, me agrada que tú aborreces las obras de los nicolaitas. Y a lo mejor puede haber hermanos aquí que aborreces esas obras y que tú puedas decir, yo aborrezco el acepta a Cristo, de una forma mal vista, porque no es la doctrina completa, porque la doctrina completa es el evangelio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. No es decir, acepta Cristo, porque no viene ni siquiera en la Biblia el Cristo. Viene el arrepiéntete, deja tus pecados y cree en Jesús. Eso sí viene. Y tú puedes tener muchas ideas correctas doctrinales como la tenía la iglesia de Éfeso, pero si no tienes el primer amor, la doctrina no te sustenta y la doctrina no te da fuerza espiritual. El que te da fuerza espiritual es Cristo. No importa si tú puedes debatir con quien sea y tú puedes decir que si alguien tiene una doctrina errada lo convences, y si alguien viene y cree que Jesús no es Dios lo convences, y si alguien viene y te dice que con el acepta a Cristo eres salvo, lo convences. Y hay mucha gente que tiene mucha doctrina. La iglesia de Éfeso tenía mucha doctrina. Las herejías de su época las podían refutar y aborrecían las herejías. Pero no importa si no tienes el primer amor. No te apoyes en nada de eso. Apóyate en si tú estás cerca y unido a Cristo y punto. Porque si no estás cerca y unido a Cristo, todo es arduo trabajo y paciencia y dificultad. Terminamos con Hechos 20 al 17, la despedida de Pablo a Éfeso, enviando pues desde Mileto, estaba Pablo en Mileto, mandó a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los mandó traer. ¿Qué les dijo? Vamos a leer parte de lo que les dijo, versos 28 al 32. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo les estaba diciendo, van a haber herejías, van a haber personas que se levanten, van a haber personas que quieran hacer divisiones, que quieran traer dificultades, que estén en la carne, pero tú llénate de Cristo, encomiéndate a Dios. Eso mismo está pasando en nuestra época. Hay tantas herejías, hay tantas maldades, hay tantos apóstatas, hay tantos desvíos, hay tantos malos corazones. Tenemos muchas más doctrinas que las doctrinas de los nicolaitas. Guardémonos en Cristo, encomendémonos a Cristo,
Seamos de Cristo, busquemos a Cristo, ardamos por Cristo, renovemos nuestro amor a Cristo. Porque si Pablo le pidió cuentas a aquellos hombres de la iglesia, Dios también nos las va a pedir a nosotros. ¿Qué hiciste con la luz que yo te di? De tus hijos, de tu familia, de tus alrededores. Busquemos a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a orarle a Él, vamos a pensar cada uno en lo personal, en Dios, en lo que te pide Él a ti. Yo conozco tus obras, le dijo Dios a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, amas mi nombre, pero no me amas a mí, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando no era que amaras mi nombre, sino me amabas a mí. Cuando no importaban las obras, importaba yo, y era el Señor de todo. Cuando no era el arduo trabajo y paciencia, sino era el vivir para mí y el servirme a mí. ¿Y sabes qué? Si no nos volvemos a Dios con todo el corazón, amarlo solo a Él con el primer amor, las obras se van a caer. No importa que sean de buen propósito las obras, no importa que sean nobles las obras, se van a caer. Porque Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. No puedes hacer nada. ¿Sabes por qué eres tan torpe para hacer las cosas cuando sirves en algo y te sale mal y te exhortan por acá y por allá? ¿Y por qué no te sale? Porque separados de mí nada podéis hacer. Pero querido amigo, pegados a Él y al lado de Él y unidos a Él, todo podemos hacer. Porque Él es todo, Él está lleno de gloria. Él está lleno de sabiduría y Él nos puede compartir su sabiduría y Él nos puede dar su gracia y su poder. Nos puede enseñar a evangelizar, nos puede enseñar a amar al que necesita nuestro amor. No importa si es niño, si es anciano, si es quien sea. Dios puede hacer maravillas. Pero necesitas ser uno con Él, uno con Cristo. A lo mejor es tiempo de restaurar tu amor hacia Dios, si es que lo has descuidado. O a lo mejor, si eres sincero, dirás, yo nunca he tenido ese amor. Pues deja de amar el mundo, deja de amar el pecado, vuélvete a Dios y prueba este amor entonces. Y sé la iglesia avivada de Éfeso. Y nunca dejes el amor a Dios. No sirve nada en la vida si Cristo no está con nosotros. Cristo es el centro de las iglesias. Cristo es la luz de las iglesias. Es la luz del mensajero de la iglesia y el que le mandó el mensaje al mensajero para que se lo diera a la iglesia. El que le mandó el ángel a Juan para que entendiera el Apocalipsis. Él es el centro de todo y Él es el creador de todo, lleno de gloria. Que cuando su creación cayó, no la destruyó y creó una nueva que bien pudo haber hecho, sino que la amó hasta el final con amor perfecto y precioso, y vino y se dio por ella en la cruz con un amor inalterable, y que merece que nosotros le amemos también a Él con un amor inalterable. Busquémoslo a Él, a Cristo, no a las obras, a Cristo. Señor, ¿de qué sirve
todo en la vida, si no estás tú. Todo en la vida, si no estás tú. Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esta paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real.
Padre, gracias por habernos dado lo más precioso del universo, a Cristo. No hay nada más precioso que el Señor. Nos lo diste a nosotros, Señor, como Salvador. Hasta como esposo llama a la iglesia, Señor. Y le dice a su esposa, Señor, con un amor, Señor, precioso. Oh, Señor, que no paremos, Señor, hasta que ese amor esté con toda dignidad, Señor, en cada uno de los corazones que están aquí hoy, Señor. Porque Cristo nos amó hasta el final. Salvador bendito y precioso. Que podamos corresponder, ser diligentes, arreglar el corazón en su totalidad, para que ese amor esté también en nosotros. Tú no mereces otra cosa, Señor. Ayúdanos en esto, bendito Padre.